Hola, buen día. Qué gusto que estamos aquí ya y finalizando esta semana nuestro sexto devocional y hemos avanzado a lo largo de el primer capítulo de la carta del apóstol Juan, la primera carta de Juan. Y para terminar en esta semana, yo quisiera darle una muy breve explicación de lo que es pecado. Hemos hablado de que Dios es luz, que no hay ninguna oscuridad, que no hay tinieblas en Él. Hemos estado hablando de que usted y yo al llegar a Jesús necesitamos empezar a trabajar como dice, ¿no? Dios entra a mi vida, Él es luz y las tinieblas se tienen que empezar a disipar, ir echando luz, la luz de Dios, Él mismo, su esencia, su presencia y la de su palabra en nuestra vida. También hemos aprendido, ¿no? que el que dice que no ha pecado, pues que está mintiendo, que le está regando, ¿no? Y que usted y yo tenemos que aprender a reconocer nuestro pecado y ponerlo delante de Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay otras versiones que cuando usan esta palabra maldad hablan de toda iniquidad. Pero mire, yo quiero aprovechar este devocional para darle una muy pequeña explicación de lo que es pecado. ¿Por qué le hago énfasis en que es pequeña? Porque para hablar de pecado necesitaríamos no un devocional, necesitaríamos toda una serie completa para que usted y yo entendiéramos perfectamente todo lo que significa pecar. Pero le voy a dar la definición más sencilla de pecado que puedo encontrarme. Y la definición más sencilla de pecado significa errar en el blanco, ¿sí? ¿Y cómo que errar en el blanco? Bueno, esto es así. Imagínese usted, porque cuando se está escribiendo esta parte de la Biblia, cuando se está hablando de pecado, se tiene muy presente lo que hacían los arqueros. Es como si usted y yo pusiéramos un círculo, ¿sí? Con estas medidas, ¿no? Y tomáramos una flecha y con un arco, ¡pum!, intentáramos tirar y tuviéramos que darle al centro, al blanco, y usted y yo erráramos en el blanco. Y en lugar de que nuestra flecha, aquí dirigida con el arco, quedara perfectamente en el blanco, pues entonces nuestra flecha va a dar por cualquier otro lado. En estricto sentido, eso sería errar en el blanco. Pero también habla de tropezar, ¿sí? Pecado también significa tropezar, significa cometer una falta, ¿no? Y en estricto sentido lo vamos a ver así ahora. Yo sé que si alguien, un teólogo, un experto o alguien me va a decir, esta señora está mal, ¿cómo que pecado lo va a definir en tan poco tiempo? Bueno, porque usted y yo estamos en un pequeño y breve devocional. Ahora, ¿qué es lo que le quiero explicar? Vamos a leer un poquito de la Biblia. Mire, primera de Juan, igual en el 3, estamos en esta, ahora vamos a leer el capítulo 3, versículo 4. Dice, ya me perdí, no. Bueno, vamos a Romanos 3:23, estoy ahí. Y empezamos. Romanos 3:23, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Es decir, dice Pablo, el apóstol Pablo, todos la hemos regado. No hay uno solo que la libre, ¿no? Y después el apóstol Juan, en primera de Juan 3:4, dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va contra la ley de Dios. Versículo 9. Los que han nacido de la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Ahora, yo sé que la palabra pecado, yo he escuchado a mucha gente que dice, no hablen de pecado, ¿no? Vamos a decir que fue un error. Bueno, un error sería que yo le dijera 2 más 2 es igual a 5. Eso es un error, ¿no? Una falta, ¿no? Pues una falta es que hoy tenía yo que llegar a clases y no llegué a clases, me ausenté, ¿no? Pecado es una palabra muy fuerte, pero muy presente, muy real, que usted y yo tenemos que entender. Yo conozco a mucha gente que dice, no hables de pecado, ¿no? Y cuando hablamos de los derechos humanos, bueno, la gente dice, deja el pecado, porque el pecado establece condenación. Todo lo contrario. Yo leí lo que dice primera de Juan 1:9. Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? No estoy hablando de una condenación. En estricto sentido, imagínese usted que usted es un padre de familia, una mamá, alguien que dio a luz un hijo y que usted ha diseñado y con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, usted ha preparado, tal vez ha hecho un ahorro para que su hijo, su hija pueda tener
una buena calidad educativa, ¿no? Usted está invirtiendo su tiempo, su esfuerzo, su dinero, su ahorro, tal vez está trabajando horas extras, tal vez ha dejado ha prescindido de algunos gustos, igual y no se ha comprado los zapatos que quería, o igual le está bajando usted y dices, bueno, no nos vamos a ir de vacaciones porque queremos darle esto a nuestro hijo, a nuestra hija, ¿no? Y cuando su hijo llega a una edad donde toma decisiones, se agarra, se voltea y le dice, qué padre por todo el esfuerzo que has hecho, qué bueno que te has esforzado para que yo pueda estudiar, wow, qué lindo, qué padre, pero ¿qué crees? ¿Sí? La realidad es que no tengo interés alguno en ser alguien en la vida, ¿no? Yo quiero ser un alma libre, yo quiero dedicarme a la vagancia, yo quiero dedicarme a la delincuencia. Le estoy poniendo un caso muy extremo, ¿sí? O sea, muy, muy extremo. Unos padres que se esfuerzan por quererle darle una mejor calidad de vida a su hijo en términos educativos, etcétera, y un hijo que dice, olvídenlo, yo quiero ser vago, yo quiero ser delincuente, mi sueño dorado en la vida es poder matar y destruir y vivir de lo que yo robe, ¿no? Es un caso extremo. Bueno, este hijo está pecando contra sus padres, porque sus padres hicieron un proyecto para él, darle lo mejor que podían, lo mejor que tenían. Y cuando él decide caminar para otro lado y desechar lo que sus padres le están dando, está pecando contra ellos. Licha, ¿cómo que pecando contra ellos? Es muy fuerte como lo estás explicando. Porque este jovencito está errando en el blanco. Está errando en el blanco. Ha decidido tomar un camino inadecuado, un camino chueco, como así decimos los padres, ¿no? Se ha ido por el mal camino y ha desechado lo que sus padres tenían para él. Hay mucha diferencia cuando un jovencito nace sin oportunidades, nace en situación vulnerable y nadie le prepara un camino, a que él tenga que tomar ese camino. Pero cuando alguien le prepara un camino y él decide no. Y no estoy diciendo que los hijos tengan que hacer lo que los padres dicen. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los padres le están preparando un camino y él decide irse completamente por otro. Eso es el pecado. A usted y a mí Dios nos ha preparado un camino de vida, de luz, de esperanza, de amor, de verdad, de justicia, de gozo. Y si usted y yo hacemos cosas contrarias a eso, es como si usted y yo estuviéramos eligiendo otro camino y abiertamente pecamos. Ahora, ¿cuál es el problema de pecar y por qué a Dios le afecta que usted y yo pequemos? Porque nos lastima. El pecado a quien lastima principalmente es a usted y a mí. Mire, tan fácil y tan sencillo, ¿no? Hoy es muy de moda y se habla mucho, ¿no? Temas como la vida sexual es responsabilidad de cada quien y cada quien puede tomar sus propias decisiones en cuanto a su vida sexual, en cómo se relaciona sexualmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6 parejas, etcétera. Y entonces, pues es su derecho tomar esa decisión. Y estoy de acuerdo, es su derecho. Dios nos dio libre albedrío y cada quien es responsable de las decisiones que toma. Pero eso no significa, ¿sí?, que esta persona no se va a lastimar en el camino y que en el camino tal vez no se vaya a herir y que probablemente eso lo lleve a consecuencias que hieran su propia vida y que lastimen su propia vida. El pecado a quien principalmente lastima es a quien comete el pecado. No, Dios es Dios. Usted peque o no peque, Dios sigue siendo Dios. Usted peque mucho, peque poco, Dios es Dios y Dios sigue sentado en su trono y su naturaleza no cambia. Pero cuando usted y yo hacemos cosas que Dios nos ha dicho, esto te puede lastimar, esto te puede dañar, esto te puede herir, y usted y yo seguimos en ese camino, pues usted y yo estamos pecando. Y mire otro ejemplo bien corto. Dice la Biblia que uno de los males más grandes y uno de los pecados que más tenemos que enfrentarnos diariamente en la humanidad es el amor al dinero. Y dígame usted si no, amar el dinero, que la Biblia nos dice que está mal y que abiertamente sabemos que es pecado, ¿cuántas cosas no vivimos por amor al dinero? Desde guerras, desde asesinatos, desde lo que usted guste y mande, ¿sí? Simplemente porque no hemos entendido que podemos llegar a Dios, confesar nuestro pecado, dejar que Él nos limpie, disipe la oscuridad y podamos seguir caminando. Que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana y continuamos estudiando la carta del apóstol Juan.